Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Durante toda mi trayectoria como investigador ufológico he visto decenas, cientos de casos de extraterrestres o de visitantes de dormitorio, pero lo que tenemos hoy en este programa, pues sin ninguna duda creo que supera todas mis expectativas y seguramente cuando terminéis de ver este vídeo, las vuestras. Estoy hablando de algo absolutamente extraordinario que nunca jamás había visto ni había investigado, pero que es más que posible que se corresponda con una abducción e incluso una simulación del entorno de la persona pues víctima del secuestro. Voy a contaros lo que me escribió el testigo en un correo electrónico y que desde luego pues realmente tremendo. Hola Vicente, mi nombre es, no lo voy a decir por cuestiones como siempre de intimidad, te sigo desde Facebook desde hace años y voy a exponerte mi caso. Cabe destacar que llevo con este incidente desde hace años tratando de encontrar una similitud, pero es que dentro de mis archivos no lo tengo, es único. Me dice el testigo, sí, ya habrás leído mucho sobre casos de visitantes de dormitorio, pero este es seguramente uno de los más extraños que hayas conocido, y tienes razón. Sucedió cuando yo tenía aproximadamente entre 4 y 6 años, no lo recuerdo muy bien, ahora tengo 40, igual que yo. Yo dormía en una habitación pequeña con 2 camas, mi hermana mayor pues dormía en una cama y yo en la otra. Esa noche todos dormíamos tranquilos en casa y de pronto me desperté en mitad de la noche, estaba ya oscuro, pero no sabía qué hora era, lógicamente no tenía un reloj. La habitación tenía 2 puertas, la primera daba al pasillo del piso y la otra a un balcón interior. La persiana de dicho balcón estaba bajada, algo que es muy importante en esta investigación. Y entonces, como decía, pues me desperté y al poco escuché pues un sonido rarísimo, extraño, como pues un zumbido y pues prácticamente como cuando alguien se suena la nariz. Es la única descripción que tengo para darte. Sé que suena un poco escatológico, pero es que el ruido fue pues así. Y entonces apareció un extraño ser. No recuerdo si lo vi aparecer de golpe o si me tuve que girar para observarlo, pero era extrañísimo. Lo vi. Apareció de la nada. Era algo, pues como una especie de robot formado por una bombilla, no tengo otra manera de exponerlo, pegada a 1 metro de carpintero. Despedía una luz tenue que iluminaba suavemente la habitación. Estaba flotando en el aire a cosa de 1,5 metros o 2 de altura. Y entonces empezó a acercarse hacia donde yo estaba. Una bombilla pegada como a 1 metro de donde había salido, flotando hacia mí. Yo pues me mantuve firme, pero venía a por mí. Estaba sentado en la cama viendo cómo venía. Estaba tranquilo, pero venía. Y venía por mí. Y entonces se dirigió justo a la zona en donde yo estaba sentado y escuché una palabra
extrañísima que nunca jamás había oído en toda mi vida, y lo dijo 3 veces con una voz potente y metálica. Eteñaña. Era completamente surrealista, pero me estaba pasando. Al llegar a donde estaba yo, aquella especie de bombilla que estaba flotando y que tenía, pues, como una parte metálica en zigzag, y venía y se acercó a mi brazo derecho y frotó 3 veces mi brazo derecho, como si me acariciara tranquilamente, y entonces giró su cabeza hacia mí se oyó como un sonido y se esfumó, Vicente. Me quedé en silencio, todo estaba absolutamente en silencio, toda la sala. Lo extraño es que mi hermana, que dormía al lado, en la cama de al lado, no se enteró absolutamente de nada, y tampoco mis padres, que tenían que haber escuchado aquella palabra tan extrañísima, eteñaña, o al menos haber escuchado, pues, que algo me estaba acariciando, o al menos haber visto la luz. Más aún cuando estaba todo completamente a oscuras, más aún cuando estaba la persiana completamente bajada. Y además la puerta estaba abierta. No escucharon, no vieron mis padres ni mi hermana absolutamente nada. Pero aquello vino, y estaba flotando, y vino, y me acarició. Y antes me había dicho eso, pero con una voz metálica y fuerte. Le escuché perfectamente. ¿Y por qué me estaba acariciando? Y luego, ¿por qué me miró? Y se marchó. Mira, Vicente, no lo sé, pero eso fue lo que me pasó. Toda la experiencia no debió de durar mucho más de 1 minuto, y durante ese corto espacio de tiempo, pues sí que sé que te puedo decir que todo estuvo en silencio durante todo ese suceso. Yo no sentí miedo, sí que te puedo decir. Sí que estaba alerta, pero no tenía miedo, no estaba con susto, y estaba tranquilo. Y bueno, pues cuando acabó todo, porque apareció de la nada, y cuando lo tenía aquí, también se fue de pronto. Y bueno, pues me volví a tapar y me dormí. Al día siguiente, pues dibujé al extraño ser. Era pequeñito, pero lo dibujé. Y fui con el dibujo a mis padres diciendo lo que había visto, pero no me creyeron. Y claro, yo era muy pequeñito y bueno, pues ni siquiera conocía, por supuesto, la palabra eteñaña. Pues no tenía sentido. Bueno, lo que les pude decir es que anoche había visto una luz. Tiempo más tarde empecé a contar la experiencia que había tenido en el colegio. Mis compañeros, por supuesto, no me creyeron, se burlaron de mí, me decían cosas como que lo había soñado. Te lo puedes imaginar. Y a partir de entonces empecé a
interesarme por estos temas, los ovnis y todo lo relacionado con los visitantes de dormitorio. Otro detalle que debo decirte, Vicente, es que durante un tiempo, pues una vez al año, pues tenía el mismo sueño. La situación se repetía en el sueño tal y como yo lo viví en aquel momento de los 6 años. Una vez al año siempre tenía el mismo sueño de aquella especie de humanoide, pero que no era una criatura llamada humanoide, era como una especie de bombilla, una luz que era tenue además, como anaranjada, pero que tenía una parte metálica por detrás y que venía hacia mí. El mismo sueño. Venía, se pasaba por delante, me acariciaba, luego se me quedaba mirando y desaparecía igual que había aparecido. Y todos los años, una vez, siempre aparecía. Pero me pasó algo raro, porque pues claro, a este ser no me quedaba más remedio que llamarle Eteñaña, un nombre completamente pues raro, ¿no? Pero claro, todos los años pues lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba, y cada vez que pasaban los años pues yo tenía cada vez más miedo y más miedo. Cada año, con ese sueño, en el sueño yo tenía cada vez más miedo cada vez que se me aparecía y se me acercaba. Y más terror. Y más. Cada año yo tenía más horror con respecto a lo que había en mi sueño, que era ni más ni menos que una repetición exacta de lo que me había ocurrido. La última vez que soñé con él, no te puedes ni imaginar el terror que tenía, y llegué incluso a cubrir mi cara pues con los brazos mientras que estaba gritando ¡no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Y entonces pues en aquel momento ya me desperté completamente sobresaltado, y esa fue la última vez que tuve ese sueño. Hoy día sospecho que quizá pude ser abducido aquella noche, la primera noche, ¿no? Nunca voy a saberlo, por supuesto, nunca voy a tener una respuesta. Tal vez fui abducido. Bueno, yo sé que quizá, vamos, la explicación que puedo darte es que algo más debió de pasar aquella noche, pero quién sabe, por eso estoy escribiéndote, Vicente. Bueno, te adjunto un plano sencillo que seguramente habrás puesto en el programa, la trayectoria del ser, un dibujo del ser en sí, y si quieres más detalles, bueno, pues la cabeza de ese robot, ese ser robótico, que tampoco es que fuese pues muy largo, pero sí que sé que flotaba. Pues te expongo pues el brillo con una luz que además era uniforme, que no estaba parpadeando, ¿no? Como si tuviera una bombilla dentro, pero que no deslumbraba a lo que era mi vista. Y bueno, pues al acercarse a mí hay un detalle, que es que siempre lo hacía despacio y pues nunca jamás cuando estaba acariciándome pues noté ni frío ni temor cuando estaba haciendo aquel actividad por 3 ocasiones diferentes. Siempre ese toque y luego se esfumaba. Bueno, en la primera imagen, como ya has visto, puedes ver el aspecto de aquel ser humanoide, robot, lo que sea. En la segunda imagen, efectivamente, un plano sencillo de la habitación y la trayectoria del ser. Yo dormía en la cama de la derecha y mi hermana en la de la izquierda. Y bueno, pues en la tercera imagen puedes observar pues lo que sería pues como el brillo uniforme y ese cristal que tenía pues como una textura como de cuadraditos interiores
que podrían estar siendo la fuente de la luz de ese individuo que se me plantó como ser mecánico, como visitante de dormitorio. Gracias por tu atención, Vicente. Como ves, ha sido una historia muy extraña. Y bueno, pues si haces algún programa sobre esta experiencia, pues estoy seguro de que mucha gente comentará que, bueno, pues el testigo pues estaría en la cama, sería un sueño, ¿no? O fue una alucinación, pero yo estoy absolutamente seguro de que fue totalmente real. Gracias de nuevo y hasta pronto. Ya te contaré en otra ocasión más experiencias, si así lo consideras. Chao. Hasta luego. Bueno, a este respecto, es cierto, es el caso más extremo de visitantes de dormitorio, no así en lo que sería un aspecto mecánico, efectivamente, esa es la palabra. Considero que sí que pudo ser una abducción en la cual, pues, efectivamente, aquel niño tuvo una recreación de su cuarto, un entorno absolutamente controlado. Los padres no se enteran de lo que está ocurriendo, la hermana tampoco. Es una recreación, una simulación de lo que es todo su entorno de confort para que él, en esas actividades que una serie de seres ajenos a la Tierra quiere hacer con él, pues no pierda la calma, como así es, él siempre está tranquilo totalmente. Esa criatura entiendo que puede ser ni más ni menos que una herramienta que se está utilizando con él para ver algo relacionado con su epidermis o incluso más, algún tipo de radiografía que se le estuviese haciendo a aquel niño. Muy interesante que pues diga que ese ser aparezca de la nada y también desaparezca de la nada. Efectivamente, la abducción comienza nada más que él lo ve y termina nada más que él termina de verlo, ¿no? Entonces es lógico que, bueno, pues sea cogido en el momento en el cual pues comienza a observar la criatura y termina la abducción en el momento en el que pues ya deja de verla y se acuesta. Muy interesante el hecho de que se despida una luz tenue. No puedes poner en peligro lo que sería el ánimo, la calma del espécimen, en este caso, un ser humano que es abducido por parte de unos seres ajenos a la Tierra que necesitaban algo de él, ver algo de ese niño. Que el testigo esté observando cómo flota es más que posible que sea pues parte, ni más ni menos, que pues la técnica y la mecánica que tendrían esos seres con respecto a ese cuerpo que tiene la función de pues acariciarlo, sacar todo lo que sería toda la información biológica de ese niño. Pero fijaros lo increíble que es el hecho de que le mira. Eso sí que me parece que es realmente extraordinario, porque después de frotar lo que sería su brazo, se le queda mirando. Y eso sí que es extraño. Bueno, que sean 3 veces puede ser perfectamente razonable, ¿no? El experimento constaba de 3 pasadas, de acuerdo, pero ¿por qué se le queda mirando? Y esa voz metálica diciendo eteñaña realmente no tiene ningún tipo de sentido. Es el surrealismo dentro de los visitantes de dormitorio, más aún cuando encima el testigo no para con el paso de los años de tener el mismo sueño. Es más que posible que sea ni más ni menos que abducido continuamente todos los años para hacer el mismo experimento, pero cada vez tiene más miedo y más miedo y más miedo. Y de hecho se aprovecha el mundo onírico para realizar esa operación cuando está
dormido. La primera vez lo hacen cuando está despierto, porque se despierta de forma, podríamos decir, inmediata. Se le queda mirando, pero ya en las siguientes abducciones, pues se puede decir que es abducido mientras que está durmiendo y por eso tiene ese sueño. Muy interesante el hecho de, los sonidos que tiene, como llega a decir, ¿no? Pues como realmente como si fuese que se sonase la nariz, nada más que empieza a hacer experimentos esa entidad mecánica con esa bombilla y pues en el momento en el que desaparece pues también tiene un clic, ¿no? En donde se termina su actividad y por tanto también su visión. Muy interesante, ¿no? La abducción sin ninguna duda, en mi opinión, dura más que la percepción que tiene el niño y también en los siguientes sueños de 1 minuto. Sin ninguna duda, si utilizamos la ecuación de la relatividad, dentro de un objeto volador no identificado, 1 minuto puede ser 1 hora, incluso un día entero o incluso una semana entera a la hora de hacer actividades y experimentos con una persona humana. Muy interesante el hecho de que nada más que se despierta, escribe y dibuja pues lo que sería lo que ha visto. Lo tiene reciente, sabe perfectamente lo que le ha pasado y de hecho no considera en ningún momento en esa primera experiencia que haya podido ser un sueño, estaba perfectamente consciente. Me interesa el hecho de que conforme van pasando los años va teniendo cada vez más miedo, hasta el punto de que se llega al terror máximo, y esto lo he visto más veces en el tema de los visitantes de dormitorio, en donde se juega muchísimo con el sueño, o más bien con el miedo de la persona abducida, como si fuese un experimento de el límite, en donde un ser humano ya no puede aguantar más la presencia de estar ante un ser ajeno a la Tierra, un ser extraterrestre. De hecho, en su último sueño ya no aguanta más y se despierta. Y a partir de ahí, ese es el límite. Muy interesante el hecho de que, la luz, siempre lo hace despacio, lo que es su movimiento. Está haciendo muchísimas operaciones, mientras que lo hace 3 veces, y que, de hecho, no haya intercambio de temperatura. No es frío lo que está notando, y no nota nada raro. La temperatura de esa especie de bombilla es de 36 grados. Muy interesante todo esto, esa trayectoria del ser que va a por él, no va a por la hermana. Él es el protagonista de la abducción y, esa cabeza que tiene un brillo con esa luz uniforme, en ningún caso llega a apagarse y en ningún caso llega a parpadear, lo ve perfectamente en el espectro visible de los seres humanos. Y es interesante el hecho de que en un primer momento es en nuestra dimensión y a partir de ese primer contacto ya se puede realizar lo que sería abducciones, pero ya durmiendo el espécimen humano, ya durmiendo el ser humano, y de hecho aprovechando la comparación con los años anteriores y también el límite del miedo hacia el que puede aguantar la persona abducida. Esto lo he visto en muchísimas ocasiones en el tema de los visitantes de dormitorio. Un caso, como podéis ver, absolutamente impresionante, rarísimo, esa palabra que no tiene parangón en todo el tema de la ufología, eteñaña, y que puede ser posible que sea parte del subconsciente del individuo, del niño, y más adelante, cuando ya se va haciendo más mayor, que realmente
pues lo llama así, pero es que el niño nunca jamás había escuchado esa palabra. Entonces, ¿por qué se hizo llamar así? No tiene ningún tipo de sentido. Pero quizá era fácil para el niño recordarlo. Y a partir de ese momento, pues, que se quedase para siempre con ese nombre y que, de hecho, lo identificase en las siguientes abducciones ya estando dormido. Una palabra única ante un ser único, ante una abducción única. Ahora bien, ¿quiénes serían los responsables de esa abducción? No tengo ahora mismo referentes dentro de mis archivos ante algo tan extraordinario. Sí, con herramientas mecánicas, pero tanto como lo que hemos visto en un cuarto, en una abducción, y con ese giro de quedarse mirando al testigo, con ese tipo de caricias que le hace, yo jamás lo había visto y desde luego es absolutamente extraordinario, porque sí es cierto que aparece de la nada y desaparece, sí lo había visto, y he visto pues casos de luces muy tenues, sí lo había visto, casos de límite de miedo, sí lo había visto, pero hasta ese punto también había visto lo de flotar, pero hasta ese punto de esa forma exacta, pues la verdad es que me parece un caso único, que desde luego pues me ha parecido fascinante pues haceroslo llegar, porque es algo increíble y desde luego pues extraordinario dentro de la ufología. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este curioso, más que interesante videoprograma, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Etenyaña.